En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy es 15 de junio del 2024 y empiezo agradeciendo al Padre Gabriel, que es párroco de esta parroquia de San Luis, aquí en Miami, por permitirnos tener aquí este encuentro de oración y reflexión en la Divina Voluntad. Le agradezco a la Madre Marianela, aquí presente, fundadora de la casa conmigo y fundadora de las adoratrices perpetuas de la Divina Voluntad, a Sor Mónica, a Gloria Ardila, que es la que es coordinadora general de todos los grupos acá en Miami, y a todo el equipo de las coordinadoras y quienes han colaborado y ayudado para que hoy podamos tener este encuentro. También agradezco su presencia de todos ustedes aquí y la de todos los que nos siguen a través del Zoom. Agradezco a quienes me felicitaron con tanto cariño y de tantas maneras en este pasado día 13 de junio, que fue mi cumpleaños. Y felicito a todos los papás por el Día del Padre que celebraremos mañana. Así que, hecha esta breve introducción, les voy a compartirles, antes de que nos hagan la lectura del capítulo primero que tienen en la hojita, algo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, un número muy importante que ojalá nos lo aprendiéramos todos de memoria, porque nos ayuda a comprender cuál es el sentido profundo de nuestra vida cristiana, de lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Es el número 521 del Catecismo. Y dice así: todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en Él y que Él lo viva en nosotros. Aquí. Todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en Él y que Él lo viva en nosotros. El Hijo de Dios con su encarnación se ha unido en cierto modo con todo hombre, dice la Gaudium et Spes en el capítulo 22, párrafo segundo. Estamos llamados a no ser más que una sola cosa con Él. Nos hace comulgar en cuanto miembros de su cuerpo en lo que Él vivió en su carne por nosotros y como modelo nuestro. Y vuelvo al principio. Todo lo que Cristo vivió, Él hace que podamos vivirlo en Él con su gracia, hace que lo podamos vivir en Él, lo que Él vivió, y que Él lo viva en nosotros. Así que es una mutua inhabitación, nosotros en Él y Él en nosotros. De eso se trata. ¿Y por qué esto? Pues porque somos su cuerpo místico. Él es la cabeza y nosotros somos sus miembros. Por eso Él hace y tiene el poder de hacer que vivamos todo lo que Él vivió y que Él lo viva en nosotros. Debemos continúa el Catecismo, y cumplir en nosotros los estados y misterios de Jesús y pedirle con frecuencia que lo realice y lleve a plenitud en nosotros y en toda su Iglesia. Así que los estados, los misterios que Jesús vivió en su vida, desde su encarnación hasta su ascensión al cielo y el estar sentado a la derecha del Padre, es algo que Él quiere repetir en nosotros, en cada uno de nosotros y en la humanidad entera, por supuesto en su Iglesia, que es su cuerpo místico. Porque el Hijo de Dios tiene el designio de hacer participar y extender y continuar sus misterios en nosotros y en toda la Iglesia.
por las gracias que Él quiere comunicarnos y por los efectos que quiere obrar en nosotros gracias a estos misterios. Y por este medio quiere cumplirlos en nosotros. Esta última parte es de San Juan Eudes, un grandísimo santo, que es el que inicia en el tiempo, antes que Santa Margarita María de Alacoque y antes que los niños a los que la Virgen aparece en Fátima o todos los demás videntes de las apariciones marianas del siglo XVIII, XIX y XX. Antes que todos ellos, el primero que habla con muchísima profundidad y sabiduría acerca del Sacratísimo Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María es San Juan Eudes. Así que estas palabras que hemos de continuar y cumplir en nosotros los estados y misterios de Jesús y pedirle con frecuencia que lo realice y lleve a plenitud en nosotros y en toda su iglesia. Esto hemos de pedirle continuamente al Señor. Él nos creó para que al final, como dice la primera carta de San Juan, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal cual es. Al final de todo el proceso que se ha iniciado con nuestra concepción como seres humanos y que nos conducirá al cielo, la finalidad de esto es que lleguemos a ser semejantes a Él. Esa es la vocación del ser humano. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y si hay algo a lo que tenemos que asemejarnos más cercano que la divinidad, que las tres divinas personas, pues es la humanidad de nuestro Señor. Porque Él es el camino, Él es el modelo, Él es la cabeza, el primogénito de toda criatura. Y por lo tanto, si la meta final de todos nosotros y de todo ser humano creado por Dios es llegar a ser una sola cosa con la Trinidad Santa, el camino para llegar a esta perfecta unidad es la humanidad santísima de nuestro Señor. Y dicho esto como introducción, que nos sirve para el primero de los capítulos y los que siguen, que hoy vamos a meditar, vamos a, si es tan amable quien va a leer el primero de ellos, de leerlo. Volumen 6, 17 de octubre 1904. La humanidad santísima de Jesús cubre su divinidad y por eso se debe hacer todo juntamente con Él. Continuando en mi habitual estado, apenas vino el bendito Jesús, me dijo: hija mía, es necesario obrar a través del velo de la humanidad de Cristo para encontrar la divinidad. Es decir, obrar unidos con su humanidad, con la misma voluntad de Cristo, como si la suya y la nuestra fuera una sola, para agradarle solo a Él, obrando con sus mismos modos, orientando todo a Cristo, llamándolo en todo lo que hacemos, como si Él mismo tuviera que hacer nuestras acciones. Haciendo así, el alma se encuentra en continuo contacto con Dios, porque la humanidad de Cristo no era otra cosa que una especie de velo que cubría la divinidad. Por lo tanto, obrando en medio de estos velos, ya se encuentra con Dios. Y quien no quiere obrar por medio de la humanidad santísima y quiere encontrar a Cristo, es como aquel que quiere encontrar el fruto sin encontrar la cáscara. Esto es imposible. Gracias, Madre. Bueno, este capítulo breve del volumen 6 del 17 de octubre de 1904. Luisa está en su habitual estado y no hay ninguna cosa extra que ella manifieste, que a veces eso extra es lo que da pie a lo que Jesús va a decirle, o algún pensamiento que ella tiene, o alguna duda, alguna inquietud, una situación que está pasando. En este caso no hay nada que por
que motive el que Jesús nos hable de lo que nos habla. Así que entra Jesús a hablar con Luisa en su encuentro con ella que tenía habitualmente todos los días. Y en este capítulo él nos habla del velo de su humanidad. Y dice velo porque, como pasa con los velos materiales de alguna manera esconden la realidad que está detrás del velo. En el templo de Dios, allá en la antigüedad, en el tiempo de Jesús y desde que se construyó el templo que construyó Salomón, había un velo, y tras ese velo varios velos, y tras esos velos estaba el arca de la alianza, donde se hacía presente la gloria del Altísimo, que acompañó al pueblo de Israel hasta la venida de nuestro Señor. Cuando Jesús murió, se rasgó el velo del templo, como indicando que había concluido todo ese periodo de la primera alianza que Dios hizo con su pueblo, que había sido sellada con sangre de animales. Jesús ha muerto, ha descendido a los infiernos, ha resucitado. El velo se rompe, se desgaja, porque ha terminado esa primera alianza y ha dado Dios origen a una segunda y eterna alianza, ya anunciada por los profetas. Así que el velo del que aquí nos habla es porque ese velo esconde algo, hay algo detrás del velo que no se puede ver. Y por eso dice Jesús que es necesario obrar a través del velo de la humanidad de Cristo, o en medio de los velos de la humanidad de Cristo. Entonces, la humanidad de Cristo, dice él, que es como un velo porque esconde su divinidad. Así como en el templo el velo escondía el arca de la alianza, que significaba o simbolizaba la gloria de Dios presente en medio de su pueblo. Así la humanidad de nuestro Señor ya no es un velo material, es su humanidad el velo, detrás de la cual está su divinidad. Así que sabemos, este velo ya no es un velo material que se hace de tela o de lo que sea, sino es un velo viviente, es una humanidad con cuerpo y alma, una humanidad perfecta. Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Por lo tanto, ningún otro velo describe o muestra o revela mejor el misterio de su divinidad que su humanidad santísima, porque su humanidad santísima es el alfa y la omega, el primogénito de toda criatura. Por él y para él fueron creadas todas las cosas, y en él Dios ha encerrado todos los tesoros de su divinidad, además de ser el más bello de los hijos de los hombres. Así que esta humanidad, la que Jesús habla como un velo, es el más precioso velo imaginable y posible, porque en él contiene todo, está encerrado todo. Y Jesús nos enseña en este capítulo una forma práctica de encontrar a Dios. ¿Cómo hacían en Israel para encontrarse con Dios? Pues había que ir al templo. Y solo los sumos sacerdotes tenían acceso una vez al año a ir detrás del velo, a donde estaba el arca de la alianza. En la nueva y eterna alianza, sellada con la sangre de Cristo, ya no hay un templo en el que haya un velo que nos impide encontrarnos con el Señor. Es su propia humanidad ese velo. Pero ya no es un velo material que no puedes traspasar,
sino un hombre perfecto, que con su palabra, con su vida, con su martirio, con su muerte y resurrección, nos revela el misterio que está escondido dentro de él, que es el misterio de su divinidad, con la cual y para la cual hemos sido creados, para identificarnos y alcanzar la unidad con esa Trinidad Santa. Así que Jesús aquí en este capítulo nos dice que para encontrar a Dios, que es para lo que estamos aquí en la tierra, para conocer, amar y servir a Dios y mediante esto salvar nuestras almas, es llegar a la meta para la que fuimos creados. Para llegar allá hemos de obrar a través del velo de su humanidad, es decir, unidos a ella. Hemos de unirnos a la humanidad del Señor. ¿Cómo empieza la historia de la Iglesia? Vayan por todo el mundo, anuncien este misterio y bauticen a todas las naciones. Bauticen, sumerjan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a todas las criaturas, a todas las naciones. Porque para eso fue creada la humanidad completa y cada hombre y mujer en particular, para este encuentro con Él. Si obramos a través del velo de su humanidad, nos vamos uniendo a ella por vías sacramentales, bautismo, confirmación, Eucaristía, sacramento de la reconciliación, matrimonio, sacerdocio, la unción de los enfermos. Y a través de su palabra se va dando esta unión progresiva de tu persona, de tu humanidad con la de Él, y a través de Él y por Él con la divinidad. Así que obrar unidos a ella no es algo físico, puede ser sacramental, que tiene alguna dimensión física, son signos sensibles los sacramentos. Y los que tuvieron la gracia de poder ver a Jesús hace 2000 años físicamente, pues ellos tuvieron una gracia especial por la que podían vincularse. Hemos comido y bebido con Él, nos atestigua San Juan y los demás apóstoles, ¿no? Así que ellos tuvieron la gracia de tener un contacto físico con el Señor. Nosotros ya no podemos tenerlo. Lo que tenemos es el contacto sacramental, porque Jesús, cuando vamos a comulgar, está realmente presente con su cuerpo, sangre, alma y divinidad en esa hostia consagrada que recibimos. Y cuando vamos a adorar el Santísimo, si está expuesto, pues ahí vemos con los ojos algo, percibimos los accidentes o estos velos sacramentales que es de esa hostia que ha sido consagrada, pero no más de esto. Así que en general esta comunión con Él que Él quiere que tengamos es una comunión en el orden espiritual, de voluntad, de conocimiento con Él. Debemos obrar, nos dice Jesús, con la misma voluntad de Cristo, con su misma voluntad, como si la suya y la nuestra fueran una sola. Por eso, en nuestras oraciones le decimos, es nuestra intención y deseo hacer todo en este día, junto contigo y con tu voluntad. Hay que decírselo desde el inicio del día. Si Jesús nos está recomendando que para poder llegar a su divinidad y de encontrarnos con Dios, tenemos que unirnos a su humanidad, hay que decírselo, que queremos esto, que queremos hacer esto. Y por eso le decimos, es mi intención, es mi deseo, hacer todo en este día junto contigo y en tu voluntad. ¿Con qué propósito? ¿Cuál debe ser la finalidad de obrar esto? De obrar de esta manera. Agradarle solo a Él. Esto es pureza. Hacer todo por amor y para la gloria de Él. Y eso tiene que estar en la raíz de todas nuestras acciones. La pureza,
la pureza de intención, la rectitud en todo lo que hacemos. Así que con el fin de agradarle, obrando con sus mismos modos, nos decía San Juan Eudes y el Catecismo, que debemos que hacer que se hagan vida en nosotros los misterios de la vida de Jesús, orientando todo a Él, con la intención, con la voluntad, y llamándolo en todo lo que hacemos. Cuando después ya de que hacemos estos actos iniciales o preventivos, como los llama el Señor a Luisa, y actos actuales, cuando hacemos los actos, el acto preventivo por la mañana en la que le decimos todas estas bellas cosas, luego ese acto empieza a nublarse. Cuando hacemos el acto preventivo surge en el horizonte de nuestro corazón, de nuestra alma, un sol, el sol de su voluntad a quien hemos llamado. Pero empiezan a surgir, como ha pasado estos días, muchas nubes y a veces tormentas y truenos y relámpagos, que son tus pasiones, tus distracciones y demás cosas que nos ocurren, que empiezan a nublar ese cielo limpio en el que resplandece el sol. Y entonces hay que hacer un acto actual y por eso hay que llamarlo en todo lo que hacemos. Si nos hemos distraído, pues devolvemos al fiel Jesús, te amo, ven divina voluntad a orar en mí y ofrece esta oración a ti como mía, para satisfacer por las oraciones de todos y dar al Padre la gloria que te deberían dar todas las criaturas. Y Jesús continúa diciéndonos que al unirnos a su humanidad nos encontramos en continuo contacto con Dios. Es la virtud extraordinaria que tiene el unirnos a la humanidad de Jesús, como es inseparable su divinidad de su humanidad, por la unión hipostática, por el misterio de su encarnación. Cuando nos unimos a su humanidad, nos acercamos a ella, empezamos a entrar misteriosa pero verdaderamente en contacto con su divinidad, que es la razón última para la que fuimos creados, para ser poseídos y poseer a las tres divinas personas. No podemos llegar a esta altura, que es divina, infinita, eterna, inmensa, si no es a través de este velo de su humanidad santísima. No querer lograr, termina Jesús este capítulo, por medio de su humanidad nos impide encontrar a Cristo, Dios y hombre. Santa Teresa decía que aunque fuéramos elevados al más alto grado de la contemplación, y la contemplación en la séptima morada de la que ella habla en sus escritos, es la contemplación de la divinidad. Pues dice ella, es doctora de la Iglesia, con una experiencia extraordinaria igual del misterio de Cristo, que nunca, por más alto grado de contemplación que el Señor nos dé, jamás olvidemos la humanidad de nuestro Señor. Y por eso termino con las palabras de Jesús en el Evangelio de San Juan, Juan 14, 6, en las que Jesús dice a Tomás, apóstol: yo soy, que pregunta, ¿y cuál es el camino para ir allá, a estas alturas de las que nos habla? Nosotros no conocemos el camino. Y le responde el Señor a Tomás: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Estas palabras del Evangelio de Juan son como el fundamento en la escritura de esto que Jesús nos ha explicado de esta forma tan bella en este capítulo. Y con eso terminamos la meditación de este capítulo, si es tan amable de leerse el que sigue.
Volumen 15, 1 de julio de 1923. Efectos de la oración en el divino querer. Estaba fundiéndome en el santo querer divino para recorrer cada inteligencia de las criaturas y dar a mi Jesús la correspondencia de amor por cada pensamiento de ellas. Pero mientras hacía esto, un pensamiento me ha dicho: ¿de qué sirve rezar de este modo? Más bien, me parece que fuesen desatinos en vez de oraciones. Y siempre, amable Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho: hija mía, ¿quieres saber de qué sirve y cuáles son sus efectos? La criatura viene a arrojar en el mar inmenso de mi divinidad la piedrecita de su voluntad. Y al tirarla, si su voluntad quiere amar, las aguas del mar infinito de mi amor se encrespan, se agitan, y yo siento las olas de mi amor que exhalan su celestial perfume, y siento el placer y las alegrías de mi amor agitadas por la piedrecita de la voluntad de la criatura. Si adora mi santidad, la piedrecita de la voluntad humana agita el mar de mi santidad, y yo me siento recreado por las brisas purísimas de mi santidad. En suma, cualquier cosa que la voluntad humana quiere hacer en la mía, se arroja como una piedrecita en el mar de cada uno de mis atributos, y, agitándolos y encrespándolos, siento que me da mis mismas cosas y los honores, la gloria y el amor que en modo divino puede darme la criatura. Sucede como una persona que, siendo muy rica y teniendo todos los bienes en su casa, fuentes fresquísimas, fuentes perfumadas, fuentes calientes, otra persona que entre en su casa no tiene ya que darle, porque aquella lo posee todo, pero quiere agradarla, quiere amarla. ¿Y qué hace? Toma una piedrecita, la arroja en la fuente fresca, y las aguas agitadas exhalan una delicadísima frescura, y el señor de esa casa goza del placer de la frescura de su fuente, y así goza de todos los mismos bienes que posee. ¿Y por qué? Porque esta otra persona se ha ocupado en agitar esa fuente, y las cosas agitadas exhalan más intensamente su perfume, la frescura o el calor que contienen. Esto es lo que significa entrar en mi voluntad, agitar, remover mi ser divino y decirme: ¿ves cuán bueno eres, cuán amable, amante, santo, inmenso y potente? Eres el todo, y yo quiero removerte todo para amarte y darte gusto. ¿Y a ti te parece poco? Dicho esto, se ha retirado en mi interior, y yo me he quedado pensando: qué bueno es Jesús. Muchas gracias. Bueno, este bello capítulo del volumen 15 del 1 de julio del 23, Luisa lo inicia y habla de que estaba fundiéndose en el divino querer, que ya es propio de esta etapa de la vida de Luisa. Nunca inicia Luisa un capítulo en los primeros volúmenes diciendo eso. Ella estaba sufriendo en su estado privada de Jesús, sufriendo el misterio del tema de la cruz y del abandono en el que se encontraba, y otros inicios con los que iniciaba los capítulos. En estos capítulos ya del volumen 13, 14 para adelante hasta el final, Luisa está fundiéndose en el santo querer divino, que es propio de esta etapa de su vida, para dar a Jesús, esto es importante, la correspondencia de amor por cada pensamiento de criatura. Luisa no quiere ya solo corresponderla a ella personalmente a Jesús, corresponderlo por el amor con el que Él la ama a ella,
sino quiere corresponder a nombre de todos, de cada pensamiento de criatura, y va a hacerlo con todas las dimensiones de la vida humana, en el interior de nuestra vida, intenciones, amor, deseos, pensamientos, afectos, etc. Esto quiere hacerlo Luisa, cualquier cosa que hace, quiere hacerla a nombre de todas las criaturas. A Luisa le parece que este modo de orar no sirve y que en realidad no es verdadera oración, sino desatinos. Esto a veces nos puede pasar también a nosotros, o parecer a nosotros, cuando nos ponemos a hacer los giros o hacer estas oraciones que son propias del vivir en la divina voluntad. Nos puede parecer también que son desatinos y que hay que dejar de hacerlas, que mejor rezamos otras que conocemos, como las de las novenas que conocemos, o alguna otra oración, o oraciones vocales que sabemos. Y Jesús, moviéndose en su interior, le explica para qué sirve orar así, hundiéndose en la divina voluntad y haciéndolo a nombre de todos, y los efectos que produce. Y le ofrece una imagen de este modo de orar. Le hace entender que fundirse en su querer es arrojar en el mar de su divinidad, volvemos al tema del capítulo anterior, arrojar en el mar de su divinidad la piedrecita de su voluntad humana. Si tienen presente el capítulo anterior, ahí el Señor nos habla de cuál es el camino. La meta es la divinidad, las tres divinas personas. El puente, el pontífice, que nos hace capaces de llegar a esas tres divinas personas, es la humanidad de nuestro Señor. Vemos claramente en este capítulo que aquí Luisa ya está o a las puertas o ha entrado en ese misterio de las tres divinas personas. Espiritualmente hablando, ella ha madurado al punto de haberse identificado enteramente con la humanidad de nuestro Señor, y por eso puede ahora sumergirse en el océano de la divinidad. Así que fundirse en su querer, Jesús nos hace entender claramente que es arrojar en el mar de su divinidad la piedrecita de su voluntad humana. ¿Para qué nos dio Dios una voluntad humana? Pues para esto, para que la hagamos entrar en el océano de su divinidad y nuestra pequeña voluntad humana, creada a semejanza de la de Él, se haga una con la divina voluntad. De modo que este es el ejemplo, si su voluntad quiere amar, la voluntad de Luisa, la voluntad humana de Luisa quiere amar, o quiere adorar la santidad de Dios, entonces al arrojarse en el océano de la divina voluntad, se agitan las aguas del infinito mar de su amor o el de su santidad, y esto a Dios le da un placer y las alegrías de su propio amor y le trae las brisas de su santidad. No es que Luisa le lleva la brisa de su santidad humana, sino que arrojando su voluntad en el mar de los atributos divinos, se agitan esos atributos divinos y estos producen aromas y frescura y alegrías divinas al Creador del cielo y de la tierra. Y nos dice Jesús algo importante al final de eso que leímos. Cualquier cosa que la voluntad humana quiere hacer en la mía, se arroja como una piedrecita en el mar de cada uno de mis atributos. ¿Qué es fundirnos entonces en la divina voluntad? Hay muchísimas cosas que Jesús nos dice de toda la riqueza que esto encierra. Una de ellas es que cuando decimos entro en tu voluntad y quiero amarte, quiero adorarte, quiero bendecirte, quiero alabarte siempre a nombre de todos y de cada uno,
y ofrecerle a Él la reparación y todo lo que queramos. Cuando hacemos esto, al entrar en su voluntad, entramos en el océano de todos los atributos divinos. Y si entramos porque queremos amarlo, entramos en su voluntad y con el amor mismo de Dios, amamos a Dios a nombre nuestro y de todos. Si queremos adorarlo, no es que le llevamos nuestras adoraciones, que como criaturas podemos ofrecerle, sino entramos en este océano y hacemos nuestras las adoraciones que tienen lugar entre las divinas personas. Y lo adoramos con modos divinos. Esto es vivir en la divina voluntad. Porque vivir en la divina voluntad no es estar fuera de ese océano y allá con nuestra buena voluntad hacer lo que mejor podemos. No, vivir en la divina voluntad es entrar en la voluntad de Dios, que la nuestra se haga una con la de Él, y con sus mismos atributos divinos lo adoremos, lo bendigamos, lo alabemos, etcétera, etcétera. Al entrar nuestra voluntad en la de Él, se agitan estos mares y Jesús siente que le damos a Él sus mismas cosas, honores, gloria y amor, que en modo divino puede darme la criatura. Y aquí nos detenemos y continuamos después de la pausa. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti, Dios omnipotente, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.